de la segunda semana del Cuadernillo 2. Comenzamos un día más lleno de entusiasmo y de alegría, avanzando hacia la celebración de la Navidad en familia. ¿Recuerdas lo que trabajamos el día anterior? Es hora de recordarlo. ¿Me acompañas? Trabajamos un hermoso villancico, el tamborilero. Supimos qué son los villancicos, la similitud y diferencia que tienen los villancicos y las coplas. Cantamos y bailamos algunos villancicos como Noche de Paz, Mi burrito sabanero, Campana sobre campana. Trabajamos los polígonos regulares e irregulares. El cálculo del perímetro en el entorno, perímetro de los polígonos a través de las diferentes fórmulas. Bien, hoy vamos a calcular el perímetro de polígonos regulares como el triángulo, el cuadrado y el rectángulo. Ayer aprendimos sobre el perímetro, que es la suma de la longitud de los lados de cada figura. Las fórmulas para sacar el perímetro a estos polígonos, que se realiza sumando y multiplicando las longitudes de sus lados. En el triángulo, el perímetro es la suma de sus lados. Perímetro es igual a A más B más C. En el cuadrado, el perímetro es igual a la suma de los cuatro lados. En el rectángulo, el perímetro es igual a 2 multiplicado por la suma de la base más la altura. En el rombo, el perímetro es igual a la suma de los lados. En el trapecio, el perímetro será igual a la suma de todos sus lados. Para calcular el perímetro de un polígono regular, simplemente debemos sumar sus lados. ¿Sabes cómo se usa la fórmula para calcular el perímetro de un polígono? Te voy a presentar la siguiente situación. En la escuela de Mercedes quieren hacer un muerto en la parte delantera que tiene cerámica. Han cercado el espacio con una valla de madera de forma cuadrada. Quieren saber el perímetro del cuadrado cuyos lados miden 56 metros. ¿Sabes cómo realizar esta situación? ¿Qué te parece si la resolvemos juntos? Primero, recordemos que el perímetro de un polígono es la longitud de un contorno. Si no logras entenderlo, te voy a enseñar con más detalle qué es un perímetro y cómo poder calcularlo fácilmente. El perímetro es como si dijéramos el borde de la figura. Son las líneas que conforman la figura como tal. Es la suma de los lados de un rectángulo, cuadrado y triángulo. Es importante recordar que el perímetro siempre debe estar cerrado en el momento del cálculo, porque si no estaría incompleto y se consideraría un espacio abierto. Para calcular el perímetro de alguna forma, solamente basta con hacer la suma de todos sus lados. Veamos algunos ejemplos. Hallar el perímetro de un cuadrado que tiene 4 lados iguales. Iniciamos calculando el perímetro de un cuadrado que sus lados miden 8 centímetros cada uno. Primero, sabemos que el cuadrado tiene todos sus lados iguales, utilizando la fórmula de la suma de los 4 lados, que sería igual a la multiplicación por 4 de 8, que es igual a 32 centímetros. O también podríamos sumar 8 más 8, que son 16. Si le sumamos 8, serían 24. Si le sumamos 8, serían 32.
Si te diste cuenta, si multiplicamos 4 veces 8, da lo mismo que si sumamos 8 4 veces, que es equivalente a 32 centímetros. ¿Te animas a buscar la solución a la situación antes dada? Vamos a recordarla. En la escuela de Mercedes quieren hacer un huerto en la parte delantera que tiene cerámica. Han cercado el espacio con una valla de madera de forma cuadrada. Quieren saber el perímetro del cuadrado cuyo lado mide 56 metros. Como ya sabemos, el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Utilizando la fórmula lado más lado más lado más lado, podríamos tener la solución. Solo hay que multiplicar 4 por 56, que es igual a 224 metros, o sumar 56 más 56 más 56 más 56, que sería igual a 224 metros. Ya ves, el huerto de la escuela de Mercedes tiene un perímetro de 224 metros. Ahora, te recomendamos, junto con tu maestra, trabajar en el cuadernillo la tarea número 4 que está relacionada con el perímetro de un cuadrado. Así fijarás tus conocimientos y nunca lo olvidarás. Qué interesante saber cómo se calcula el perímetro de un cuadrado, donde sumamos o multiplicamos. El polígono que vamos a trabajar ahora es un cuadrilátero que tiene dos lados con la misma longitud. ¿Sabes cómo se llama? Muy bien, se llama rectángulo. Es una figura que se encuentra compuesta por 4 lados, de los cuales 2 tienen la misma longitud y los 2 restantes tienen otra longitud. Mírala. Para hacer el cálculo del perímetro de un rectángulo, hay que recordar que 2 partes de la figura poseen tamaños o longitudes iguales entre sí. En ese caso, tomamos un lado de cada una de las partes y lo sumamos, para después multiplicar esa cantidad por 2. Vamos a calcular el perímetro de un rectángulo que de base mide 15 centímetros y de altura tiene 23 centímetros. Iniciemos. Recordemos la fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo. Perímetro será igual a 2 multiplicado por la base más la altura. Perímetro del rectángulo es igual a 2 multiplicado por la suma de la base más la altura. Cualquier rectángulo tiene repetido 2 veces los lados, así que al multiplicar por 2 la suma de las longitudes de la base y la altura, llegamos al mismo resultado. Por lo tanto, perímetro será igual a 2 por 15 más 23. Perímetro es igual a 2 por 38, que sería igual a 76. Por lo tanto, el perímetro que estamos buscando es igual a 76 centímetros. Muy bien, ¿cuánto hemos aprendido en esta clase sobre el perímetro de los polígonos? Ahora, te invito a que me digas qué aprendiste en la clase. Recuerda que hasta ahora hemos visto cómo calcular el perímetro de los polígonos regulares, cuadrado y rectángulo. Ahora vamos a hacer un breve receso y regresamos enseguida. Los 4 lados que tiene un cuadrado. Ahora vamos a seguir trabajando con el perímetro de otro polígono.
¿Te acuerdas de lo trabajado en esa clase donde desarrollamos diferentes situaciones relacionadas con el perímetro de un cuadrado y de un rectángulo? Ahora vamos a calcular el perímetro de los triángulos isósceles, escaleno y equilátero. Pero antes, vamos a repasar la fórmula para hallar el perímetro de un rectángulo. Veamos. Halla el perímetro de un rectángulo cuya base mide 30 centímetros y su altura mide 20 centímetros. 30 centímetros de base y 20 centímetros de altura. ¿Cómo puedes calcular el perímetro de esta figura? ¿Cuál sería la fórmula que vamos a utilizar? ¿Te animas? Recordemos que el perímetro de un rectángulo es igual a 2 multiplicado por la suma de la base más la altura. El perímetro del rectángulo es igual a 2 multiplicado por la suma de la base más la altura. En este caso, nuestro perímetro sería 2 multiplicado por la suma de 30 más 20. El perímetro sería igual a 2 multiplicado por 50, que sería igual a 100. Perímetro es igual a 100 centímetros. Es decir, que el perímetro de nuestro rectángulo es igual a 100 centímetros. Vamos a repetirlo. Recordemos nuestra fórmula. El perímetro del rectángulo es igual a 2 multiplicado por la suma de la base más la altura. El perímetro del rectángulo es igual a 2 multiplicado por la base más la altura. En nuestro caso, para encontrar nuestro perímetro, sería igual a 2 multiplicado por la suma de 30 más 20. Nuestro perímetro sería igual a 2 por 50, igual a 100. El perímetro de nuestro rectángulo sería 100 centímetros. ¿Viste lo fácil que te resultó? Es que ya conoces la fórmula. Muy bien. Ahora vamos a aprender a hallar el perímetro del triángulo. Existen 3 tipos de triángulos. ¿Los conoces? ¿Cuáles son? Vamos a ver, piensa un poco. Triángulo escaleno, equilátero e isósceles. Ahora, mira a tu alrededor en el espacio donde estás, a ver si encuentras objetos en forma de triángulo. Muy bien, ya eres capaz de identificar las figuras de los objetos que te son usuales y nombrarlos correctamente. Ahora te dejo un reto. Encuentra en estas figuras la cantidad de triángulos que puedan tener. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cuántos triángulos encontraste? Yo conté 18. ¿Y tú? Pues vamos a ver cada uno de los triángulos que encontramos. Recuerda que los triángulos se clasifican de la siguiente manera. Triángulo equilátero es el triángulo que tiene sus 3 lados iguales. Triángulo isósceles es el triángulo que tiene 2 lados iguales. Triángulo escaleno es el triángulo que ninguno de sus lados es igual. Aquí los 3 triángulos con sus definiciones.
conocemos los tres tipos de triángulos que hay. Repite conmigo: equilátero, escaleno e isósceles. Ahora vamos a hallar el perímetro de cada uno de esos triángulos. Para hallar el perímetro de un triángulo, debemos sumar las longitudes de los lados. Es decir, si en un triángulo los lados miden 6 centímetros, 3 centímetros y 8 centímetros, el perímetro del triángulo será la suma de sus lados, 6 centímetros más 3 centímetros más 8 centímetros, que sería igual a 18 centímetros. En un triángulo escaleno, las longitudes de los lados miden 12 centímetros más 16 centímetros más 7 centímetros. ¿Qué debemos hacer para hallar el perímetro? Perímetro sería igual a lado más lado más lado. Perímetro sería igual a lado más lado más lado. En este caso, el perímetro sería igual a 12 más 16 más 7. Nuestro perímetro sería igual a 35 centímetros. Si debemos hallar el perímetro de un triángulo equilátero de 8 centímetros de lado, ¿qué hacemos? Debemos recordar que el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. Entonces, si todos sus lados son iguales, a ver cómo podemos hallar el perímetro. Piensa. ¡Ah! Sí, ya sé qué hacer. Si uno de sus lados es de 8 centímetros, entonces los demás lados también miden 8 centímetros. Bien, sumemos todos los lados. Recordemos que la fórmula sería la suma de sus lados. Lado más lado más lado. O podríamos multiplicar por 3 los centímetros que mide ese lado. En este caso, nuestro perímetro sería 8 más 8 más 8, que sería lo mismo si dijéramos 8 por 3. Entonces, nuestro perímetro sería igual a 24 centímetros. ¡Estupendo! Ya sabes cómo hallar el perímetro de los triángulos. Ahora, escribe en tu cuaderno todo lo que acabas de aprender sobre el perímetro de los triángulos.